¿no? Él no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz, etcétera, ¿no? Y luego dice, era la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. Esta frasecita última, obviamente está hablando del Logos, que ya lo presentó como vida y como luz. En los primeros versos, ¿se acuerdan? Muy bien. Y luego aquí empieza a decir que Juan no era el Logo, no, Juan no era la luz. Y acá apunta que era la luz, la que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Esta frasecita, les digo, se puede decir de es todo hombre viniendo a este mundo, es que hay hombres que no vengan a este mundo. ¿A dónde van? No hay. Por eso esto se entiende que referido más bien a la luz. Era la luz la que viene a este mundo. ¿Ok? Así es como normalmente se entiende. Pero en el texto griego, por la cercanía que hay entre estas dos frases, ¿sí?, no es del todo claro a qué es, de qué se está predicando esa venida al mundo. O sea, en el de la pura gramática, ¿no? Ok. Y luego dice, en el mundo está la venida al mundo ya, y el mundo fue hecho por ella. ¿Se acuerdan que en el verso 4 y 5 dijo que todo fue hecho por él? Y el mundo no la conoció. Que no la conoció quiere decir que no la reconoció. Aun cuando el mundo tiene algo de la luz, el mundo es incapaz de reconocer la luz. En el siguiente verso explicita esa cegazón del mundo. Ya no es el mundo, son los suyos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cuando el evangelista habla del mundo, el lenguaje es como más general, más universal. Se dice, universalizante. Y aquí de pronto vino a los suyos. ¿El mundo era de los suyos? Hay una diferencia entre el mundo y los suyos. Y los suyos no la recibieron. Por eso les decía que ese segmento hace referencia a la historia de intraisraelita o la historia israelita. Vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Vino a los suyos. Y los suyos no la recibieron. No recibieron la luz. Pero ¿a cuántos la recibieron? En realidad es muy pesimista el evangelista, ¿eh? ¿O es muy realista? ¿Sí? A cuantos recibieron la luz, les dio, ahí traduje, les dio poder de hacerse hijos de Dios. El texto habla de una exusía. ¿Exusía? ¿Qué es una exusía? El griego habla de exusía, es la autoridad o la capacidad de hacer algo. Algo que sale de lo que uno se apropia. Les dio capacidad o autoridad para hacerse hijos de Dios. Y luego dice, a cuantos creen en su nombre. O sea, el modo de hacerse hijo de Dios es creyendo en el nombre de Jesús. O en el nombre de Logos, o en el nombre de la luz. Y apunta a tres cosas que dije así de pasada ayer. Los cuales, los que nacen, los que creen en su nombre, ¿verdad?, los que se hacen hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino que de Dios nacieron. Esas tres frasecitas negativas, sobre todo la primera, es muy complicada. No se ponen de acuerdo los estudiosos qué exactamente es la referencia.
no nacieron de sangres. ¿Sí? Se pensaba, o la ciencia médica de la época entendía que los seres humanos nacen de la mezcla de sangres, de la sangre del varón, es decir, que el semen del varón se mezcla con la sangre de la mujer, porque era lo que veían que sucedía en las menstruaciones, y que era una mezcla de sangres. Algunos así lo entienden. Sin embargo, en la expresión es muy rara, es tan rara que ha obligado a seguir estudiando el asunto. Y esa frasecita, dicen, es probable que se refiera a aquellas mitologías, mitos. ¿Qué son los mitos? Como cuentos, como leyendas, fábulas. Los mitos son expresiones fantásticas, si se quiere, para explicar realidades que uno de otra manera no se explica. ¿Sí? O sea, los mitos tienen algo de verdad, aunque los detalles que tienen sean inverosímiles o nos parezcan inverosímiles, increíbles, ¿no? Eso es un mito. El lenguaje mitológico se usa para externar verdades profundas con imágenes que nos parecen eso, increíbles, incoherentes a veces, ilógicas. ¿Okay? En la Biblia hay muchos relatos de eso. Y hubo un señor que se encargó, un exegeta, Bultmann, un alemán, que dijo que habría que desmitologizar la Biblia. Y lanzó todo un proyecto hermenéutico de desmitologización. Pero algunos lo entendieron mal. Lo que Bultmann decía es, vamos a entender el lenguaje de la Escritura para poder entender la Escritura. Y muchos entendieron que había que echar a la basura todo aquello que nos suene incoherente o ilógico en la Escritura. Pues nos quedamos con muy poquito, ¿no? Pero eso es cuando no se quieren entender las cosas como las dice el maestro. Ok. Entonces, eso del no nacieron de la sangre, les digo, hay un episodio por ahí en el libro del Génesis, por ahí en el capítulo 6, si no recuerdo mal, donde los gigantes, había gigantes sobre la tierra, ¿no? Y un par de textos más en algún testamento que habla de que las sangres se habrían mezclado, habría sido esos nacimientos míticos, extraordinarios, es decir, los que son hijos de Dios no nacen aéreas. ¿Qué son los espíritus? Etéreas también, algunas, ¿no? El aire, el aire es es un espacio muy amplio, donde viven todos los espíritus y todos los demonios y para nosotros los demonios son personajes malignos. Para las gentes de ese tiempo el demonio todavía no era tan malo. Para los griegos los demonios no son malos. Daimón es demonio. Daimón es un genio, ¿no? Ustedes sabrán, con la fiesta de San Patricio aquí tan popular y eso, ¿no? Cuentan leyendas de ¿qué? Duendes. Entre nosotros son más comunes los espíritus, los espantos. ¿Sí? También. ¿De dónde es usted? De Querétaro, ahí también hay duendes. Bueno, para que vean, que no son solo irlandeses. ¿Esta leyenda de San Patricio tiene un origen católico? No lo sé. Él es católico, pero no sé si la leyenda tenga origen católico.
No, eso sí, sí son. Como los mexicanos, yo creo, o más. O más, no sé, digo pues más o menos, ¿no? Pero eso no nos quita ni los espantos, ni los muertos, ni... ¿O sí? Digo, más o menos pues para que nos entendamos, ¿no? Se les suben los muertos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, por eso les digo, en la antigüedad, a los griegos, el aire era el lugar donde habitaban todas esas fuerzas superiores, incontrolables, que podían ser caprichosas, porque son incontrolables, no. Los humanos están a merced de esas fuerzas más poderosas. Así entendían el mundo. Y por eso las batallas angélicas y las potencias y cuanta cosa, ¿no? Nosotros también ya llenamos el aire de... Bueno, nosotros subimos también al cielo. ¿Y dónde está el cielo? Arriba. ¿No? En el firmamento, etcétera. Son representaciones que nos hacemos. Los demonios, que los ángeles, que los espíritus, que los arcángeles, que cuanta cosa, serafines y cuanta cosa, se mezclaran con los humanos era lo más normal. Los dioses, hijos con humanos y con humanas a cada rato, sobre todo ellos con ellas, ¿no? Se bajaban del Olimpo y eran incontrolables los dioses. Sí, agárrenlos, andaban como, ¿no? Y de repente salían aquellos héroes. ¿Qué eran los héroes? Eso. Semidioses. Superhumanos. ¿No? Ahora son muy populares por las películas y todo esto que han hecho, ¿no? ¿No? Ahora esta mitología griega aprende uno en el cine. ¿No? Pero eso eran semidioses, gente con poderes, con capacidades que no. Eso era lo más común. El mismo Alejandro, el nacimiento de Alejandro y de todos esos personajes de Julio César, de Alejandro Magno, están rodeados de un aura mitológica que son prácticamente hijos de un dios. La noche en que Alejandro fue concebido, cuentan las historias, ¿no? Su madre, ¿sí? En el lecho de su madre durmió una serpiente, Pitón. Ahora hay que saber que en todos los santuarios de Grecia, bueno, voy a exagerar porque yo no los vi, yo no visité ninguno, pero se dice que en los santuarios siempre había una serpiente, la serpiente del santuario. Es decir, en todos los lugares sagrados había una serpiente que tenía una función pragmática, ¿sí? Para que no se acercaran los roedores. Eran como los gatos allá, ¿no? O eran los, ¿cómo les llaman ahora? Los pets, los mascotas prácticamente del domésticos ahí del santuario, ¿no? A nosotros nos parece algo sumamente raro, ¿sí? Nosotros preferimos tener perros. Pues no, es para el santuario, con todo lo que eso supone una serpiente en el santuario. Y eran serpientes sagradas. ¿Por qué? Porque pertenecían al santuario. Por la sabiduría. Ah, y después va a venir la sabiduría, les vamos a poner un montón de cosas encima. ¿Sí? Les vamos a ir acomodando cosas, pero eso era un hecho. Y les digo, las leyendas cuentan que esa noche salió de la habitación donde había pernoctado, donde había dormido su madre, su papá era Filipo, se llamaba Felipe, ¿no? De la madre de Alejandro, vieron salir una serpiente. O sea, ¿qué están diciendo con eso? Lo que están diciendo es que Alejandro Magno, que fue un super Alejandro, el más grande conquistador y el prohombre de toda la cultura griega, no eran un simple ser humano, por así decirlo. Era un súper
humano, ¿no? Eso es lo que están diciendo con esas historias, con esas leyendas. Entonces, lo que a nosotros nos parece tan aberrante y tan raro, para aquel mundo era muy normal. ¿Sí? Era extraordinario, por supuesto, pero nada de que... A nosotros no le ponemos ningún reparo a que viene el arcángel Gabriel y habla con María como si estuvieran echándose unas palomitas, ¿no? La María ni se asusta, ¿no? O sea, eso nos parece muy normal. ¿Por qué? Porque ya lo acogimos como culturalmente normal. No nos causa ninguna extrañeza. Y somos capaces de abrirle la barriga a algún árabe que no crea en eso. No, pues, hombre, eso les faltaba. Para que vean. Entonces, los que no nacieron de sangres, es probable, digo, se sugiere o se piensa que esa frasecita también refiera a ese tipo de uniones entre dioses y hombres, entre razas diferentes a la nuestra. Entonces está diciendo, no vienen de allí, ni de voluntad de carne. ¿Sí? Ni de voluntad de carne. ¿Qué es la carne? Es la humanidad. Algunos piensan que esto es la concupiscencia. Pues no necesariamente. Lo que sucede es que aquí la voluntad de carne es, vamos a tener acá voluntad de hombre, ni de voluntad de varón. La voluntad de carne puede ser la raza. Ustedes saben que los que pertenecen a la alianza del Sinaí son los nacidos judíos. ¿Sí? Entonces, por raza, por genealogía, por linaje, se pertenece al pueblo de Dios y se es hijo de Dios. De esa manera. Y también, ni voluntad de hombre. Si alguien decidía ser o pertenecer o hacerse miembro de la alianza, lo podía hacer. Pero tenía que, o sea, un extranjero podía hacerse judío. Tenía que pasar por un proceso que se les llama prosélitos, ¿no? Tenía que pasar por un proceso de conocimiento, de adaptación, de bla, 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 ¿no? Hasta que llegaba el momento de que se circuncidaba y adoptaba como norma de vida la Torah o la ley de Moisés y era miembro de pleno derecho con el pueblo, como los demás. Eso era todo. Es probable que a eso refiera eso también. Ni de voluntad de varón, ¿no? Entonces, estas negativas lo que están diciendo es que la venida de la luz y la recepción de la luz abre una posibilidad, da una capacidad inédita de hacerse hijo de Dios. ¿Y cuál es esa? Creyendo en su nombre. Entonces la fe cristiana, decimos que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque creemos en Jesús. Muchas veces me han preguntado, ¿es que los que no creen en Jesús no son hijos de Dios? Sí son hijos de Dios. La diferencia es que nosotros somos hijos de Dios porque creemos en el Hijo. Todos somos cristianos. Somos hijos en el Hijo de Dios y por el Hijo de Dios. Esa es la diferencia de fe. Y luego, estos versos ya los
Ya los repasamos ayer, ¿no? El 14. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Sí? Ya les hablo. ¿Perdón? Una pregunta. Y entonces, la figura de Juan el Bautista, ¿cómo se queda? ¿Dónde? Porque habla que Juan vino y estaba hablando acerca de la luz. Y él dice, no soy la luz. Pero luego ya más abajo ya estaba refiriéndose más a Jesús. Y entonces a Juan el Bautista también, o sea, como que se elimina de ahí. También, o sea, yo me pongo a pensar, o sea, Juan Bautista era, y se habla que era la luz, pero Juan no, dice que no era la luz, sino que él nada más vino a abrir el camino para la luz. a dar Luego, testimonio a la luz. Me pongo a pensar entonces, porque aquí eliminamos a Juan, y ya no sé, o sea, en el 8 y en el 9, pues ya estamos hablando un poquito, pero como en el 8 está un poquito más, yo lo tengo un poquito más confundido. Y ya en el 9 ya está refiriendo a Jesús, o sea, del 8 se refiere a Jesús también, pero como que a Juan, o sea, Juan vino a abrir el camino para la luz. De 6 a 8 todavía habla del Bautista, ¿no? El 8 todavía. Yeah. Pero no era él la luz. Él no era la luz. Nada más él vino a abrir el Vino camino para la luz. para dar testimonio de la luz. Ajá. Pero no entiendo. La pregunta es, ¿qué pasó con Juan? La función de Juan es de ser testigo de la luz, nada más. Ahora, si hay tanto énfasis en que Juan no es la luz, les voy a decir otra cosa, que no se asusten. Hay quienes dicen que este prólogo, ¿sí? Este prólogo era cantado entre los bautistas, que es de origen bautista y que estaba destinado o dedicado originalmente a Juan. ¿Sí? Para mí, particularmente, a mí me parece muy difícil demostrar eso. Porque lo único que tenemos ahí, donde Juan aparece así con todas sus letras, para mí me parecen unas inserciones muy claras posteriores, que son los versos 6 a 8 y el verso 15, que rompe todo el esquema de... ¿Sí me entienden? Y tenemos otros lugares donde a esto se le llama cristología alta. A este himno es de alta cristología. Entonces, tenemos otros lugares en el Nuevo Testamento donde hay himnos de esta naturaleza entre los cristianos. De Juan Bautista sabemos muy poquito, muy poco. Y no nos da tanta tela como para postular lo que... ¿Qué quería decir usted? ¿No será que ese prólogo fue escrito por una necesidad, por una herejía cristológica que estaba surgiendo en ese entonces? Porque hay cosas que enfatiza y las que enfatiza. A lo mejor estaban creyendo que Juan era la luz o estaban creyendo que solo Jesús era hombre y no era Dios. No estaban creyendo, es decir, esas eran realidades cotidianas. ¿Sí? Es decir, había gentes que decían que Juan Bautista era el Mesías. O sea, eso ya se los dije antier, no me acuerdo cuándo, ¿no? Pues claro que había grupos. Les digo, Juan Bautista fue una figura extraordinaria en su momento, más importante que la de Jesús. Más importante que la de Jesús en su momento. ¿Por qué? Porque de Juan Bautista sí tenemos testimonios judíos incluso de Juan Bautista. Y de Jesús no quedó nada. Hay por ahí un par de cosas que son muy debatibles y son originales. Pero del Bautista sí hay testimonios. De Josefo. ¿No? Entonces, quiere decir que tuvo una relevancia inusitada. Y no solo allí. Tuvo discípulos que se dispersaron por... ¿Sí me entienden? Entonces, por eso les decía que Juan Bautista fue quizá el rival más serio que tuvo Jesús para su mesianismo, ¿no?
a nivel de ideas y de grupos y de seguidores, ¿sí? Y vamos a ver un par de lugares más ahí en el texto, pero bueno, ok. Entonces, los versos 14, hablamos ayer de lo que era la gloria, ¿sí? De lo que era poner la morada. La morada, acampar, a mí me gusta la palabra acampar porque habla de una tienda, ¿sí? De un campamento, de algo que se mueve, algo que no es permanente, ¿no? Y eso es lo que era la tienda, hace esa alusión a la tienda del desierto. Y ya les digo, ese vínculo, ese ligamen que se hacía con el templo necesariamente, que era la morada de Dios, ¿no? Donde Yahvé habitaba, casa de Yahvé, templo de Dios, en fin. Y el binomio de gracia y verdad, del que ayer hablábamos también, ¿no? Que les digo, en la escritura aparece como Emed, ¿sí? Gesed, que son Gesed, la benevolencia, la misericordia, la compasión, la Gesed, ¿no? Y el Emet, que es la firmeza, es el amén. Les decía ayer eso, ¿no?